Dímelo. Dime, Bello. Sí. ¿Quién mismo Buenas fue? tardes. Déjame yo volver a entrar, ¿por qué no? Sí, tú entraste. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas tardes. Hola, profesor, buenas tardes. Yo no oigo. Buenas tardes a todos. Yo no oigo. Ya, Char. Sí, pero no se oye. Vamos a ver. Pero ya Sí, se escucha bien. habla. Yo escucho bien. El que Mm. no escuche, bueno, que no me van a oír. Escuchar tampoco. Sí, por aquí se escucha bien. Pero yo no. Micrófono apagado. Déjame ver. Habla, a ver si yo te oigo aquí. Pero yo no oigo. ¿Lo escucha? Hola, Edward, hola. buenas, Sharon. No No te oyes. oigo. ¿Y quién habla? Clavy. Pero yo no lo oigo a ustedes. Sharon, sal y entra de nuevo. Bueno, que tú no me vas a No hablaba escuchar. Lady, buenas. Se escucha, creo que el profesor está en silencio. Sí, Se las otras escucha personas. perfectamente lo que Exactamente, ustedes se hablan. escucha perfectamente. Para mí Sí. también se escucha bien. Es que él está en silencio. Buenas tardes. Buenas Hola, tardes. Cecilia. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bien por aquí. Ay, qué bueno, profesor. Saludos, Hello, buenas tardes. equipo, ¿cómo están por acá? Muy bien. ¿Cómo está, Hola, hola, Eduardo? profesor, hola. Buenas tardes, profesor. Líderes, muchas gracias. Un placer estar por acá nuevamente con ustedes. Me gustaría saber si hay alguna duda sobre los puntos vistos la semana pasada. Muchísimas. Vamos a ver, vamos a ver. No, la verdad, en la semana pasada yo entré tarde porque no me podía conectar. Entonces, la parte del query y eso, o sea, yo lo vi, no pude hacer nada más hice una sola tarea, la que entendí. Ok, pero ¿revisó la grabación de nuestro encuentro? Claro, varias veces. Y la verdad, Ok. y traté de hacerlo, o sea, cuando hacía cuando salía la tabla para elegir donde está el punto y coma, a mí me aparecía con i comercial, le ponía el i comercial, pero tampoco me arrojaba nada. O sea, no pude hacerlo. ¿Y compartió el error que le estaba dando en ese momento por el grupo de WhatsApp? Para No, ver no lo si compartí. sería bueno, sí, para así ver específicamente dónde está el imprevisto y darle solución. Sí. Para así no verlo completo desde cero, porque sería básicamente lo mismo lo mismo que vimos en la grabación, y le va a dar el mismo error si hay algo que estamos pasando por alto. Sí. Sharon, el error que tú, es decir, el que tú no pudiste hacer, ¿cuál fue? ¿Qué ejercicio? Por ejemplo, El el que query. aparece la fecha, o sea, para organizar el cuadro que tiene la fecha, representación, código, producto, unidades. Mira, ese fue el único que a mí me dio trabajo, pero realmente después me di cuenta que yo lo había bajado en un folder y también lo había bajado en el desktop. Y aparentemente cuando uno lo baja en dos sitios diferentes, yo no sé qué es lo que pasa. El hecho de que cuando yo lo borré del sitio donde no estaba y solamente lo dejé en el desktop, a mí me funcionó. Si Yo tú lo quieres, bajé al desktop. tú estás aquí en el administrativo. Sí. Porque si tú quieres, si el profesor lo permite, yo pudiera darte una mano con eso, porque así cuando uno lo practica como que se le afianza más el... Sí, pero había un puntico que en el video, no sé si ustedes se dieron cuenta, que luego el profesor lo explicó, que había que cotejar un asunto ahí para que Lo se de seguridad. Sí, Ajá, pero entonces al principio yo no lo estaba entendiendo. Tuve que ver la grabación como 2 veces. Sí, eso yo lo entendí y lo activé. O sea, que es el primer video. Vamos a ver, vamos a ver. Por ejemplo, si yo vengo acá, vamos a datos, obtener datos, ¿verdad? Desde otras fuentes. ahí ese Microsoft mismo estaba Word. dando error a mí también. Ajá.
Bien, entonces acá nos va a aparecer el asistente, que a mí me tarda un poquito en cargar, no sé por qué, pero él viene. Aquí está. Selecciono Excel Files, aceptar, y aquí voy a Profesor, seleccionar. escúcheme que le interrumpa. Yo también Ajá. tiré un pequeño error. Lo que pasa es que en algunos casos, por ejemplo, hablo por el mío, cuando uno abre esta ventana, él no le da de una vez la opción de Excel. No. Él le da la única opción que le da es la de primera. Entonces de ahí es como que uno tiene que reprogramar buscando la opción. Ah, bueno, pues entonces ya ahí habría que ver si hay algún tema. Por ejemplo, esa es la única que sale. En mi computadora la única que me salía era la primera que usted tiene. Entonces de ahí yo le di 2 clics y de ahí comencé a apoyar, hasta que exactamente tiene que poner nombre, después tiene que... son algunos pasos bastante largos que hay que dar para poder entrar entonces la opción de Exacto. ser. Entonces, por ejemplo, ¿cómo usted entró ahí? Porque en el video tampoco se ve, Ujú. porque, o sea, el asunto de Infotec lo tapa. Yo decía, pero ¿dónde es que le da? Y no vi nunca. Yo vengo por acá, de otras fuentes, Ajá. y aquí voy a presionar de Microsoft Query. Ok. Entonces, cuando presiono aquí, me aparece esto. Me parece extraño que a ustedes no le aparezca el resto. Sí vi una imagen que compartieron por el grupo de WhatsApp, pero voy a investigar a ver qué pasa aquí, porque realmente no lo había visto antes ese caso. A mí Entonces, profesor, a mí me pasó así mismo, que no lo pude hacer ese ejercicio, porque esa ventana que a usted le sale, a mí no me sale. Pero y era porque... todos están utilizando el computador de la empresa, ¿verdad? Sí. Ajá, Sí. sí. Funcionó bien. No, yo uso el mío particular, personal, Y, y me funcionó y- bien. y no le aparece. A mí me funcionó bien todo. Ah, ok, por eso le digo. Entonces, Lo que quizá ahí pasa es que, perdón, el lo que factor común pasa, podría ser una política de seguridad o algo, no sé. Bueno, sí, los como yo trabajo aquí computadores, en la empresa y yo fui el que mandó la foto, al final yo terminé haciendo la práctica, lo terminé haciendo con el del computador. Es como al no usar esa opción, hay que programarla. Parece que la tienen bloqueada, pero cuando Ujú. tú comienzas a hacerla, entonces el que va desprogramándose. Por ejemplo, fue como yo le dije, cuando usted le dio al primero, ahí yo comencé a hacer la serie de pasos que me iba diciendo hasta que me dio el acceso al archivo directamente. pero eso te puede traer un inconveniente No, porque es no, que la DTI informan que tienen una eso serie era lo que te iba a decir. Lo que pasa es que no tiene que ver con TI, es que la opción no está habilitada. O sea, porque no nosotros la. no la necesitamos. Ahora bien, debemos hacerle una computadora privada, porque si no está habilitado es porque no la necesitamos No, o pero porque no tiene es que. algo. Ok, No, mira, lo que pasa es que hay que buscarla, eso es a que me refiero. No es que hay acá. que buscarla. Exactamente, eso es lo que quiero Ahora soy decirte. Hay yo que la que desplegarla. estoy. Tú le vas poniendo un Estoy- nombre y después él te la va abriendo, pero no tienes que pedirle acceso porque le pregunta a la gente de TI. Vamos a ver. Entonces, vamos a suponer que aquí yo seleccioné este, por ejemplo. O, bueno, lo que pasa es que aquí él me dice Excel Files. Entonces, aquí me está Exacto. diciendo Excel Driver. Entonces, vamos a aparecer algún de Excel File. Excel Test. Vamos a seleccionar uno de estos. Entonces, vamos a suponer este. Conectar. No, esto es demasiada opción y demasiadas Sí, opciones. tiene que Seleccionar cambiar. libro. Eso le iba a decir. Sí. Entonces, aquí buscar en el desktop. Y aquí buscar ejemplo QR. Productos. Y aquí lo tengo, le digo aceptar. La tabla no contiene el formato esperado. No. Sería bueno entonces intentarlo en otro computador. Yo les recomiendo para así no manipular las configuraciones que ya haya del computador de la empresa. Bien, Es que por lo eso no menos es este cuestión aquí. de política, como estaba diciendo el chico. Es si Ujú. usted no lo utiliza en el Excel, usted no utiliza esa aplicación, usted no la va a tener visible. Usted tiene que habilitarla para usted poderla ver. Pero habilitarla como una función. Exactamente, profesor. Aunque usted no lo crea, habilitarla como una función. Fue más o menos así, porque al final, después que yo terminé, entonces, esos campos que me salen abajo, ya yo tenía como un enlace directo que me llevaba a la tabla. Ok, miren lo que vamos a hacer entonces para así aprovechar el tiempo. Yo voy a investigar esta parte y
les voy a enviar un pequeño documento un poquito más acabado, ya con los pasos tal cual, y así no tenemos nosotros que hacerlo aquí en vivo, que quizás nos va a tomar un tiempo precioso. Sí. Sí, Ok. sí. Entonces me Profe, comprometo yo con esa parte. de acuerdo. Profesor, algo rápido. Usted se fue aquí, fue a data, obtener datos Obtener datos desde otras fuentes desde otras fuentes. de Microsoft Query. Ok, ya. Está bien. Era confirmar eso. Gracias. Acabo de Siempre. hacer la prueba en mi computadora de la empresa Ajá. y me presenta la información. La presenta bien. Es la mía. Sin tener que hacer cambio. Sin tener que Yo hacer ningún tipo de también. cambio. Yo tengo la computadora de la empresa y no tuve que hacer ningún cambio. Es decir, yo lo visualizo. Claro. Ok. Bueno, pues entonces veo con los demás y les comparto esa para que así los demás también puedan Y hacer una eso, tarea. y eso, profe, que yo creo que yo no, es decir, realmente sé que no estoy migrada a Office 365, porque como yo manejo una aplicación que no corre ahí, a mí me tuvieron que hacer un downgrade. Entonces yo tengo la versión anterior. A mí me cuesta, 2019. ajá, pero esa me sirvió mucho porque entonces el ejemplo que usted tiene está con 2019 y para mí fue fantástica, porque el ejemplo que usted puso Excel file. en el video, Sí. está con la versión anterior y yo la saqué siguiendo los pasos uno a uno. Es decir, lo único que a veces tengo problemita de que no encuentro la cosa donde es. Además, por ejemplo, yo la tengo en inglés, ustedes la tienen en español. Sí. Llama, por ejemplo, Son cosas de- developer, uno dice desarrollador, pero realmente es programador. Entonces, hay veces que uno Exactamente. no la encuentra como desde un inicio. Pero sí, yo entiendo que tiene que ser o un tema de versión o un tema de configuración. Perfecto. Yo me quedo con esa tarea entonces para documentar a los que no pudieron trabajar. Entonces, los que sí pudieron trabajar en el proceso luego de aquí en adelante, ¿todo funcionó bien? ¿Entendieron esta parte de las tablas? Por ejemplo, cuando le damos aquí a aceptar, seleccionamos nuestro producto, que nos abre acá. Estas son las opciones que habían que habilitar. Si les presentaba un error de que no encontraba la tabla visible, entonces cuando le daban a aceptar, venían acá y activaban los cotejos que no tuvieran pendientes, no tuvieran cotejados, perdón. Así es. Entonces, ya el proceso era el siguiente, agregar la otra tabla y hacer el enlace. Y luego llevar la información otra vez a Excel. Bien. Ok. Sí, hasta ahí todo claro, profesor. Donde tuve inconveniente es en la unidad 4, que es la última tarea. Después de Ujú. grabar el macro, entonces ahí dice que hay que anexar la parte de otras hojas que no entendí muy bien. O sea, Sí. nada más pude grabar, o sea, terminé de grabar, ya tengo todo grabado, pero entonces lo que piden ahí, o sea, como que no entendí muy bien. La Un print demás, Ok, screen. el print screen del código que se genera aquí en la Ajá. edición. Exacto. ¿Te refieres? ajá, sí, Un ahí print sí. screen, un print Sí. screen, tú entras a Pero macro, ¿de qué? de tu De- macro, de la macro que tú hiciste, tú entras a macros, Vienes a entonces, programador. entra ahí a macro, seleccionas cuál fue la que tú hiciste, cuando se te presenta en pantalla, tú vas a ver como un código en un lenguaje de computadora, Sí. entonces tú ahí le das un print key y lo pega en esa pestaña. Y en el de eliminar, lo mismo. Lo único que, profesor, ahí yo no se lo eliminé para que usted lo pueda correr. Yo lo que le saqué hasta el pop-up donde dice eliminar macro. Lo único que no le di Exacto. enter para que no se borrara, para que usted lo pudiera ver en la revisión. Excelente, perfecto. Pues a mí me pasó que yo lo borré y tuve que hacerlo todo otra vez. Pero mira, tú sabes que es bueno hacerlo. Mira, yo lo hice varias veces, pero Ay, era por Dios otra mío. cosa. Y uno lo aprende mejor. Sí, porque ya tú afianzas el conocimiento realmente. Exactamente. Entonces, básicamente es venir por acá, seleccionas el macro que tengas, que ya hayas grabado previamente. Y ese macro, cuando le das a modificar, él te genera un código, porque aunque lo estemos grabando haciendo clic, se genera un código detrás, que es el que realmente se ejecuta. Y básicamente es grabar esa captura de pantalla aquí del código generado, pues la idea es que ya en esta unidad que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver ya programación, bien, programación de macro, vamos a hacer un formulario en Excel y demás. Creo que la actividad se activó hoy, la unidad, o sea que me imagino que no han tenido tiempo de ver el contenido. O sea que vamos a trabajar en esta parte el día de hoy. Y realmente
vamos a trabajar aquí con un ambiente totalmente controlado. ¿Qué significa el ambiente totalmente controlado? Que yo les voy a suministrar, les voy a proveer toda la documentación para que ustedes realicen un macro de manera exitosa. Bien, o sea que no se me van a sentir mal porque no funcionó. Esto que el profesor me puso a hacer no funciona. Bueno, ya hemos visto eso ya anteriormente y no hemos llegado a macro programado, o sea que realmente me preocupa. Pero yo sé que no es un tema de ustedes, es un tema de la aplicación. Entonces, miren, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? Aquí tenemos los insumos que vamos a estar utilizando y Usted vamos sabe a ir, algo, profesor, ¿sí? disculpe que lo interrumpa, pero yo creo como que esto de lo macro y de otros temas que tiene Excel, como el Power Query, etcétera, como que debería Ujú. ser algo aparte, debería ser como un curso, como un módulo, como profundizarlo más, porque son muchas cositas y está muy interesante y ayuda mucho también para uno hacer Sí, otras cosas. Ujú. realmente es lo que yo le digo a veces a los grupos. Todo el mundo quiere aprender macros y demás, pero realmente aquí nosotros le damos como esa breve introducción al Sí. mundo del macro. Bien, porque realmente es un lenguaje de programación, es amplio. Ujú. Y ya después que usted tiene esa lógica de introductoria, ya usted a partir de ahí investiga si tiene una necesidad puntual. Por ejemplo, la semana próxima vamos a ver lo que son funciones en macros. Así Ok. como vimos funciones en Excel, que usted dice promedio, usted dice esto, ya hay funciones en macros que hacen ciertas tareas. Y realmente es muy amplio. Y la idea es que ustedes tengan esa introducción ahí con una base sólida, que puedan ya luego con su creatividad, puedan ir analizando qué pueden utilizar en una necesidad puntual que tengan que les ayude a precisamente eh, agilizar esos procesos que ustedes hacen en su día a día en el ámbito laboral. Pero luego de esto, lo que pasa es que todavía, no puedo darle esa primicia, pero todavía no han trabajado esa parte, que es el tema de Power BI, que eso ya también es otro mundo, que ahí sí le hicieron caso a ustedes, no siguieron con Excel como Power BI, sino que hicieron un Power BI aparte, que se alimenta de hojas de Excel, sí puede darse el caso, pero que realmente es un mundo aparte. Entonces, esperemos que más adelante, en un corto tiempo, podamos tenerlo disponible como un diplomado y que quizás ahí sí podamos ampliar más conocimiento en esa área. Eh, pero bueno, esto es lo que tenemos. Vamos a ir avanzando. De todas formas, yo entiendo que va a ser de mucho beneficio para ustedes. Espero que les agrade. Miren, vamos a trabajar el día de hoy con VBA, que significa Visual Basic para aplicaciones, que es el lenguaje de programación. Vamos a trabajar formularios en Excel. Vamos a hacer un formulario que viene siendo como una ventana. Y esa ventana puede contener los campos que nosotros queramos introducir en nuestro formulario. Vamos a ver lo que son variables, constantes. Esto es lo que se le llaman contenedores de información, bien, a nivel de programación. Y también vamos a estar viendo los comentarios en VBA. Bien, entonces, parte de esta guía es la más extensa del módulo completo. Tiene 51 páginas, o sea que tiene mucha información. Dentro de la información que tiene, también está el paso a paso como guía ilustrada con imágenes que les va a ir guiando cómo hacer las actividades prácticas. La mayoría optan por el audiovisual de apoyo, que también es una buena opción, o la grabación como tal. Entonces, iniciamos por acá con qué es VBA. Ya hablamos que es Visual Basic para aplicaciones. Es un lenguaje de macros que se emplea para crear aplicaciones que permiten ampliar la funcionalidad de programas de la suite de Microsoft Office. Se puede señalar que Visual Basic para aplicaciones es un subconjunto casi completo de Visual Basic, que es un lenguaje de programación. Bien. Al estar incluido dentro de Microsoft Office, puede emplearse tanto en Word, Excel, Access, así como también en PowerPoint. O sea que no es algo exclusivo de Excel, sino que también se pueden agregar en otras aplicaciones de la suite de Office. La utilidad principal radica en poder automatizar tareas frecuentes o cotidianas.
Por aquí continuamos definiendo algunos conceptos como lo son propiedades y métodos. Bien. Iniciamos por acá. Supongamos que tenemos el objeto auto y él dice, así es, un auto como el que manejamos todos los días para ir al trabajo. Este auto tiene varias propiedades, como son. Esto es como para nosotros ir ambientándonos en qué son las propiedades y en qué son los métodos, en un lenguaje más llano que nosotros podamos entender. Y luego uno hace como referencia a qué sería en el entorno de Excel. Entonces, este auto tiene varias propiedades como son marca, modelo, color, tipo de transmisión, las cuales ayudan a describir mejor dicho auto. También hay propiedades que indican su estado actual, como por ejemplo la gasolina disponible, temperatura del aceite, la velocidad, los kilómetros recorridos, entre otras propiedades más. Podemos decir que las propiedades de un objeto nos ayudan a describirlo mejor en todo momento. Por otro lado, tenemos los métodos de un objeto, que en resumen son las acciones que podemos realizar con dicho objeto. Por ejemplo, con nuestro objeto, con nuestro auto, podemos hacer lo siguiente: encenderlo, avanzar, girar a la izquierda, a la derecha, reversa, detenernos, apagarlo, entre otros. Todas las acciones que puede llevar a cabo con un objeto son conocidas como métodos. Y ya aquí entonces se vuelve al terreno de Excel. Por ejemplo, el objeto Workbook, que es el libro, ¿verdad? Tiene como propiedades cuál es la hoja activa, el nombre que tiene esa hoja o libro, si es de solo lectura, si ha sido guardado. Y algunos métodos son, por ejemplo, guardarlo, cerrarlo, imprimirlo, protegerlo. Esos son métodos. Bien. Será difícil mencionar todos los objetos de Excel y sus propiedades en esta unidad, pero lo importante a recordar en esta ocasión es que cada elemento de Excel está siempre representado por un objeto en VBA. Y cada objeto tiene a su vez propiedades y métodos que nos permitirán trabajar con nuestros datos. Repito, será muy difícil mencionar todos los objetos de Excel y sus propiedades en esta unidad, pero lo importante a recordar en esta ocasión es que cada elemento de Excel siempre está representado por un objeto en VBA y cada objeto tiene a su vez propiedades y métodos que nos permitirán trabajar con nuestros datos. Ya si continuamos avanzando por acá, vamos a ir viendo más a profundidad cómo se van estructurando los objetos, ya la aplicación como tal, se abre el archivo como tal, en este caso el libro, si tengo una hoja activa, que en este caso sería esta, cuáles son las celdas, todo esto son objetos que pueden tener propiedades. Bien. Entonces ya por acá, si vamos viendo ya las propiedades de un objeto y demás, todo va tomando como relación. Yo les voy a dejar la guía para que ustedes continúen leyéndola un poquito. Y si surge alguna duda en el camino, no duden en preguntarme. Bien, voy a estar por acá para apoyarles. Entonces, adicional al contenido de la guía, tenemos por acá el contenido audiovisual, en el cual tenemos ejecutar un macro mediante un botón. Luego tenemos el formulario de registro y el Hola Mundo con VBA. Vamos a tratar de hacerlos todos en este encuentro para así que ustedes puedan ir viendo de primera mano cómo ir ejecutando. Y si surge alguna duda en el camino, aprovechamos y la aclaramos. Entonces, luego tenemos foro de dudas y las actividades que acá, desde acá es donde tienen que invocar. Muy importante recordar, cuando se descarga un archivo, si tienen Windows 11, ese archivo puede descargarse bloqueado. Bien, si cuando usted lo abra, aquí le aparece una franja roja, quiere decir que el archivo se descargó bloqueado. Es una nueva medida de seguridad que tiene Windows 11. Si ese es el caso, entonces usted cierra el archivo,
y cuando lo va a abrir nuevamente, antes de abrirlo, viene acá, hace clic derecho sobre él, va a ir a las propiedades. Y acá debajo, donde dice desbloquear, usted va a presionar aquí y le dice aplicar. Ya una vez usted le da a aplicar, mire cómo se remueve aquí esa parte y ya el archivo queda disponible para usted poder ejecutarlo sin ningún problema. Dentro de la problemática que le puede causar el estar bloqueado el archivo es que no le va a permitir editarlo y agregar funciones de macro. Bien. Entonces, si vemos las instrucciones, tenemos varias instrucciones. Primero debemos realizar un macro, el macro indicado en la hoja Hola Mundo, realizar la función indicada en la hoja suma, función suma, y luego realizar el formulario que almacene estos datos en la hoja de formulario. Hay un ligero cambio acá, que los datos el encabezado que vamos a utilizar no son estos que están acá, sino que vamos a utilizar el encabezado que yo le voy a suministrar esta imagen. Bien, así más o menos como debe quedar su tabla, en la cual van a ir siendo introducidos los datos según usted vaya avanzando en el formulario. Entonces, ya más adelante le voy a dar un poquito más de detalles sobre esto. Adicional a la imagen y al contenido de la actividad práctica, le voy a suministrar las funciones que van a utilizar, las cuales vamos a ir explicando según vayamos desarrollándola en nuestro encuentro de hoy, para que ustedes ya vayan teniendo una idea de qué hace cada una de las funciones y comandos que vamos a ir mostrando hoy. O sea, la idea es ir aplicando todas estas funciones según vamos desarrollando la actividad práctica. Y vamos a ir definiendo cuál es la función de cada una de estas herramientas para que ya ustedes lo vayan conociendo. Esto funciona como el idioma inglés. Bien, mientras más usted amplía su vocabulario, más usted va conociendo el idioma. Bien, entonces, mientras más funciones usted conoce y sabe cómo utilizarla, pues más fácil se le va a hacer a usted desarrollar el macro. Entonces, por eso les decía hace un ratito que es importante que más adelante, si ustedes quieren hacer algo específico, puedan investigar. Hasta en el mismo Internet hay mucha información sobre funciones que pueden hacer una u otra cosa. Se nos puede dar el caso, en un momento en particular, que tengamos la necesidad de hacer algo que no exista. Pero si combinamos inclusive dos funciones que tengan una tenga una parte y la otra tenga otra parte, entonces ya yo puedo tener la solución a lo que ando buscando. Bien, entonces, según usted va a ir desplazándose en cada página, de las dos primeras, por lo menos de Hola Mundo y de función suma, también tenemos aquí el código. La idea de este código acá era que usted lo introdujera, lo digitara manualmente. Bien, y que si cometía un error, porque en el ambiente de programación el tema es que si usted coloca una coma de más, un punto de menos, un espacio mal puesto en algún lugar, entonces puede que la programación no funcione. Bien, entonces, para evitar como ese primer intento de realizar un macro y que no me funcione, entonces lo que hacemos es explicamos qué hace cada función y luego le pasamos el código para que ustedes ya lo vayan poniendo en práctica. Entonces, en este primer punto acá lo que se les pide es insertar esta programación y va a tener como resultado este resultado que tenemos acá. Por ejemplo, ¿qué es MessageBots? Si buscamos en nuestra guía, ¿qué es MessageBots? Aquí nos dice que la función MessageBots, aquí nos dice que tiene una instrucción. Nos dice, la subrutina que acabamos de crear para este ejemplo solamente tiene una instrucción dentro, la cual hace uso de la función MessageBots. Esta función nos ayuda a mostrar una ventana de mensaje de manera que podamos estar comunicados con el usuario sobre cualquier error o advertencia que necesitamos darle a conocer. O sea, él va a mostrar un mensaje. Y nos habla en la guía sobre que acabamos de crear, pues como les dije anteriormente, la guía le va dando un paso a paso de cómo usted debe crear esa actividad.
pero hay distintas formas de hacerlo. En nuestro caso, acá en este ejemplo, lo vamos a hacer de la manera siguiente. Por ejemplo, la semana pasada nosotros utilizamos, acá en el área de programador, un controlador, ¿verdad? Un control, que fue este que está acá. El controlador es los controles de formulario. E insertamos un botón, el cual, cuando lo insertamos, él me pidió relacionarlo con un macro que ya se había desarrollado. ¿Se acuerdan? Que fue el macro que grabamos previamente la semana pasada. Y hablamos de que en la sección de Control Activates tenemos también un botón, el cual vamos a trabajar con este el día de hoy. Y la función de este tipo de controlador, de control, es que cuando yo le doy doble clic al botón, él me permite insertar la programación que yo quiero que tenga ese botón. En vez de elegir un macro que yo haya pregrabado, en este escenario yo puedo programarlo en el momento que inserto el botón. Aquí se me activa el modo de diseño, el cual yo puedo, a través de este, por ejemplo, hacer clic derecho y ver las propiedades de este objeto, que es un botón. Aquí yo puedo ver las propiedades de ese objeto. Yo puedo cambiar, por ejemplo, el background color, si quiero cambiarlo, lo puedo cambiar por acá. Quiero de este color. Si quiero cambiar el tipo de letra, lo puedo cambiar por aquí. Negrita, 14, y si quiero aquí, por ejemplo, ya aquí va tomando una forma diferente. Bien. Y también tenemos por acá lo que se llama el caption. El caption lo que nos permite a nosotros es cambiar el mensaje que se está mostrando en el botón. Si se fijan en las propiedades, tengo dos command button 1, uno en el caption y uno en el name del botón. Bien. Yo puedo cambiar el caption. Aquí puedo colocar, por ejemplo, bien, la mundo, y eso es lo que se va a mostrar acá. Ahora, el nombre de un objeto en una hoja debe ser único. ¿Okay? Si yo tengo dos objetos con el mismo nombre, del mismo tipo, me va a dar un error. Por lo regular, lo que hacemos es que lo dejamos con ese nombre que trae por defecto. Y ya si yo inserto un segundo botón, él me va a cambiar aquí a Common Button 2. Y así sucesivamente vamos a ir agregando tantos botones vamos necesitando. Entonces, si se fijan aquí en las funciones que tenemos por acá, yo le voy a dar ahora doble clic a este botón. Ya yo cambié aquí parte de las propiedades que quería cambiar, puedo cerrar acá. Cuando yo le doy doble clic, él me va a enviar a el área de programación de Visual Basic, la cual también pueden abrir por acá, programador, Visual Basic. Y aquí también estoy dentro de la hoja Hola Mundo, se está desarrollando este pequeña subrutina. ¿Qué es una private subrutina? Una subrutina que se va a ejecutar dentro de la hoja que yo tengo activa, que en este caso se llama Hola Mundo, ¿no? Esta que está aquí debajo. Y el objetivo de la subrutina es lo siguiente. Se invoca desde el botón, desde el nombre del botón. Por eso ustedes ven que aquí dicen Command Button 1. Cuando hagas un clic en ese botón, ejecútame lo que esté, el código que está aquí debajo. Bien. Entonces, si buscamos acá nuestras funciones, si se fijan aquí, yo tengo uno que dice sub hola mundo. Bien. Eso se debe a que en ese momento, cuando yo hice este ejemplo, el botón llevaba como nombre Hola Mundo. Bien. En este caso se llama como un botón 1. Entonces, ¿qué yo puedo hacer aquí? También tengo aquí el ensu, que es lo que dice, devuelve el valor. Ya tú terminaste. Por ejemplo, cuando yo le dé un clic al botón, él va a invocar lo que está aquí en esta función. Me va a mostrar la palabra Hola Mundo en pantalla y va a devolver, cuando finaliza, devuelve este valor a la pantalla. Bien, eso es lo que él hace, más nada, con esa única línea de código. Entonces, yo lo que hago es solamente voy a copiar la línea de código y la voy a poner acá en el centro. Porque si la copio completa desde acá, no va a haber un botón que se llama Hola Mundo, porque el botón que yo tengo insertado acá se llama Command Button 1 y me va a dar un error. Bien, entonces, no es importante. Cuando le digo aquí a guardar, me dice, ok, mira, quiero guardar, pero este archivo no es formato de macro.
Ok, le voy a decir que no está como formato de macro que me permita guardarlo. Y aquí le voy a decir que va a ser un libro habilitado para macros. Ya eso ha sido guardado. Ya el botón está aquí, tiene esa programación. Si le doy doble clic, él no se ejecuta, me muestra el contenido. ¿Por qué? Porque tengo activado aquí el modo de diseño. Lo voy a desactivar y ahora cuando ejecuto mi botón, él me muestra hola. Bueno, así de sencillo. Si vuelvo a activar un modo de diseño, le digo doble clic, modifico acá, grabo aquí, cierro, desactivo aquí el modo de diseño, le doy un clic y aquí se modificó el contenido. Bien. Ese es el primer programa que hace todo programador. Hola mundo. Bien, entonces la idea es no perder aquí como la costumbre y que sea su primer programa en Excel también. Y que ya van a ir viendo poco a poco cómo son algunas funciones. Hasta este momento, ¿alguna duda o aclaración? Desafiante que está esta unidad, ¿eh? Apenas empezamos. Ay, madre mía. Bien, entonces, miren qué interesante. Ustedes se acuerdan de una función que se llama función suma, ¿verdad? La función que se llama función suma. Sí. 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 Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo estos valores. Son 5 valores. Bien. Si yo voy a ejecutar aquí la función suma, digo aquí función suma, y le digo, mira, el rango de valores que yo quiero que tú me sumes son estos que están acá. Y él aquí hizo lo que él quiso. Un momentito. Aquí está. Esto que está aquí es una función, bien, y es una función precisamente por eso que estamos hablando. Detrás de esa simple función suma que nosotros utilizamos todos los días, es tan simple para nosotros que nos facilita tanto la vida, y digo función suma porque es una de las tantas. Sabemos que Excel tiene más de 400 funciones de manera nativa, bien. Entonces, en este escenario, esa función suma tiene todas estas líneas de códigos dentro de sí para poder ejecutar esa función de sumar. Bien. La idea aquí es nosotros replicar esta función suma y que usted la pueda hacer con su nombre propio. Si usted quiere que se llame la función suma Claro, suma Juan, suma Pedro, usted la puede hacer a suma. Pero no solamente es replicar la función suma. Es también que ustedes puedan, como que se le abra un poquito más la mente a que si mañana necesitamos hacer una combinación de funciones para tener un resultado de algo específico, ya sabemos que podemos hacerlo investigando lo que necesitemos en ese momento. Bien, por ejemplo, si hablamos de una función que ya existe, que se llama la función promedio, ¿cómo yo extraigo el promedio de dos valores, por ejemplo? Sumo los dos valores y al resultado de ese valor lo divido entre la cantidad de valores sumados, ¿verdad? Entonces ahí yo tengo dos fórmulas, una que suma los dos valores y otra que divide el resultado de esa sumatoria entre la cantidad de los valores sumados. Y a alguien se le ocurrió, digo, pero vamos a crear una función que se llame promedio que haga esas dos tareas. Y ahí nació la función promedio. Ustedes ven, entonces es en base a una necesidad. Entonces la idea nuestra aquí en replicar es que ustedes primero también conozcan cómo funciona internamente la función de suma y que vayan viendo cómo podemos personalizar esto. Claro, vuelvo y les repito, todo el ambiente está controlado, pues yo en todo momento le voy a suministrar el código, pero lo importante acá es que nosotros vamos a ir explicándolo para que ustedes vayan viendo, bueno, mira, esta línea, ¿qué es lo que hace esta línea? Hace esto. ¿Qué hace esta línea? Hace esto. ¿Qué hace esto? Hace aquello. Y quizás en la primera no se le va a grabar, pero ya después que ven la grabación, yo sé que lo van a poder digerir con facilidad. Entonces, la función en este caso la vamos a copiar completa. O sea, donde dice función hasta donde dice end function. Bien.
Yo la voy a copiar. Y en este caso, en el caso de la función, la vamos a insertar. Vamos a ir a programador, Visual Basic. Y en el caso de la función, nosotros vamos a crear lo que se llama un módulo nuevo. ¿Qué es un módulo? Un módulo viene siendo como un ambiente de programación dentro del libro, que lo que nos permite es aislar ese grupo de comando o ese grupo de instrucciones separado. Lo que pasa con mucha facilidad en el ambiente de programación de que si no sabemos segmentar los grupos de código, pueden corromperse uno con otro porque quizás ellos piensan que están asociados y realmente no lo están. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es crear un módulo como este que ustedes ven aquí, pero dentro de este proyecto que tenemos acá. ¿Cómo lo hacemos? Lo posicionamos acá, le decimos insertar módulo y ya miren aquí debajo donde él me agregó ese módulo dentro del proyecto que yo estoy manejando, que es el libro que tengo abierto. Entonces, aquí yo voy a pegar esas líneas de código que copié previamente desde mi herramienta que les voy a suministrar. Entonces, ahora vamos a analizar qué hace esto. Bien, para ello voy a colocar aquí al ladito y vamos a ir analizando la función. Bien, entonces, lo primero es que primero tenemos un nombre para la función. Por ejemplo, si yo vengo acá y le digo igual mi suma, creo que aquí hay una que se llama mi suma, pero ¿por qué hay una que se llama mi suma? Porque ya yo copié ese contenido aquí y ya él la está viendo, ¿bien? Entonces, por ejemplo, si aquí yo la cambio, vamos a explicar aquí afuera, borrar esto. Si aquí yo la cambio, le digo, por ejemplo, mi suma cuando vengo acá, miren aquí ya cómo me aparece. Bien. Ella va a ir cambiando dependiendo del cambio que yo le haga. Pero antes de ir viendo cómo se ejecuta, yo quiero que ustedes entiendan cómo ella trabaja. Por ejemplo, aquí lo primero que hicimos fue declarar el nombre, cómo se va a invocar esa función. Y se le indica que se le va a pasar como argumento un rango de celdas. ¿Se acuerdan los argumentos que le pasábamos a las funciones? Era una celda X, una celda Y, en este caso es un rango de celdas que son las celdas que yo quiero que se sumen. Bien. Y se le dice que esas celdas, ese rango de celda que se le va a pasar, tiene un tipo de dato que se le llama doble. Ese tipo de datos doble es un tipo de datos numérico. Bien. Ella está esperando datos numéricos. Ok. Luego tenemos por acá el comando DIN. ¿Qué hace el comando DIN? El comando DIN lo que hace es permitirnos declarar un contenedor de información. O sea que tener un contenedor que se va a llamar celda, el cual va a guardar ese rango de datos, ese rango de argumentos o de celdas que yo seleccioné previamente. Y ustedes van a ver para qué más adelante. Bien. Luego declaramos otro contenedor de información que se llama resultado, que es donde se van a ir almacenando los resultados según se vayan sumando. Y este contenedor va a contener un tipo también doble, que son los datos que se van a ir sumando según se vaya bajando por acá. Ok, entonces ya habiendo pasado aquí el rango de datos, ¿cuál es el rango de celda que se va a estar sumando? Por ejemplo, aquí, si yo me coloco acá, me dice que estoy en la celda 15, por ejemplo, en la fila 15. Entonces, dice acá que es I15, I15. Entonces, le paso acá desde I15 hasta I19, por ejemplo. Bien, como rango de celda. Cuando yo declaro un resultado, una variable se declara sin valor, 0. Bien. Entonces, miren cómo él se va a comportar. Voy a achicarlo un poquito más para acá para poderlo analizar. Entonces, él va a venir aquí, que es donde se realiza la función como tal. Y él dice, para cada celda en el rango de celda que yo especifique aquí arriba, que le pase como argumento a la función, tú vas a hacer el siguiente cálculo. Resultado, ¿a qué es igual? A 0, porque se declaró y está en blanco, ¿verdad?
vas a sumar el resultado más el valor de la primera celda, que en este caso es 1. Entonces, 0 más 1 es 1, ¿verdad? Entonces él me dice aquí, la siguiente celda, ¿hay una siguiente celda en el rango? Y él dice, sí, ahora es I16. Ok, resultado, que anteriormente era 0 y ahora es 1, más el valor que sigue en la siguiente celda, que es 2, va a ser igual a 3, ¿verdad? ¿Hay una siguiente celda en el rango seleccionado? Sí, va a 17, ok. Y vuelve y hace aquí 3 más 3, 6. ¿Hay una siguiente celda? Y pasa acá y le dice sí. 6 más 4, 10. ¿Hay una siguiente celda? Sí. 10 más 5, 15. ¿Hay una siguiente celda? No. Ah, bueno, pues si no hay una siguiente celda, el resultado, que es 15, tú lo vas a pasar al resultado de la función claro y lo vas a mostrar en pantalla. Bien. Entonces, si esto yo lo llevo a la vida real acá y le digo igual y suma, aquí mi suma claro, doble clic, y aquí le indico cuál es el rango de celda, cierro mi paréntesis, presiono Enter, tengo el mismo resultado que la función suma ya tradicional que nosotros hemos utilizamos, ¿verdad? Aquí debajo está utilizando mi función claro, mi suma claro. Si yo mañana modifico este valor, él se va a ir modificando tal cual como la función tradicional. Bien. Y esa es la idea, que ustedes vayan como conociendo qué hace cada una de estas funciones. ¿Dudas? Ese silencio. Usted sabe, ahora mismo no, pero cuando lo Y el, estemos pro- haciendo. el profe se ríe nada más. Sí, él se ríe, él sabe lo que viene. No, no, lo que pasa es que realmente es que ustedes son muy activos cuando lo veo así silencioso o están pensando, yo entiendo que lo están pensando, o sea, lo están analizando. Lo estamos procesando, profesor. En pocas palabras, esto es programación Sí, y como tal es infinita. vamos a Sí, salir pero programadores de aquí. realmente, Y los realmente. programadores son callados. Sí, Ah, ok, ay, sí, son ok, callados. muy buen punto. Pero realmente lo que busco, por eso cuando hice el programa de clase, o sea, el programa estaba hecho realmente cuando ya yo desarrollé el curso como tal. Esto hace ya como 5 o 4 años que me tocó a mí desarrollar este curso. Yo dije, wow, pero es que realmente las personas que vienen de básico, intermedio, no necesariamente tienen por qué venir con conocimientos de programación. Bien. Entonces, ¿qué sucede? La mayoría de los tropiezos que yo veía era lo siguiente. Todo el mundo quería estudiar macro, pero cuando chocaba con la dura realidad de cómo es esto, desertaban. Bien, entonces había que buscar la manera de hacerlo como un poquito más amigable, que sea como que esa primera experiencia no fuera tan frustrante. Porque imaginemos por un momento que ustedes, sin previo conocimiento, tuvieran que crear esto desde cero. Y que si usted no puso ese punto ahí, ya esa función no trabaja. Y usted dándole vuelta, pero que no me funciona, pero que no me funciona. Y ahí llega la frustración. Ah, no, yo voy a dejar esto, porque esto no es para mí. Pero realmente es cuestión de, si tenemos una buena primera experiencia, yo sé que ya ustedes lo van a lograr más adelante y van a poder ir profundizando un poquito más, poco a poco. Esto es simpleza. Bien. Entonces, ya aquí tenemos el resultado de la función suma. Ahora vamos a dibujar, bien, para que ustedes se relajen un poquito. En este punto, que es el formulario, ¿qué se busca? Miren, aquí nosotros tenemos una tarea hipotética de registrar entre 10 a 20,000 registros con una tabla como esta. Bien. O sea, que yo coloco acá, aquí por ejemplo, registro número, luego cédula, luego acá nombre y apellido,
Tengo aquí número de teléfono. Bien, entonces esto vamos a ampliar un poquito. Esto también vamos a ampliar un poquito. Vamos a suponer que aquí nosotros tenemos que digitar estos valores para muchas personas. Entonces, si aquí yo coloco número de registro, presiono Enter, mire cómo él baja al siguiente. Claro, yo puedo también cambiar eso y decirle, no, cuando yo le dé Enter, muévete a la derecha. Pero vamos a hacer el escenario tradicional. Me muevo, me coloco aquí la cédula. Presiono Enter. O voy con el teclado, con el mouse acá y doy un clic. Todo esto me quita tiempo en una tarea tan laboriosa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea? Yo crear un formulario. Aquí yo puedo crear como una especie de tablita. Y yo crear un formulario en Excel que esté en este escenario acompañada de un macro. Y que dicho macro, en la ejecución de un botón, me permita a mí ir insertándolo sin mayor complicaciones. Bien, entonces, por ejemplo, por ahí un poquito más oscuro. Algo así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer aquí es, vamos a registrar aquí un botón. Voy a insertar aquí un botón de programación. Por eso digo, vamos a dibujar. Aquí está. Y aquí no dice registrar. Vamos a decirle aquí registrar, propiedades, caption. Aquí yo los dejo a ustedes que jueguen con las propiedades. Si quieren ponerle un poquito más de color, más oscuro y demás, se los dejo a ustedes. Entonces, ya aquí tenemos lo primero, ese botón, el cual no le vamos a poner ninguna acción todavía. Bien. Luego vamos a ir a Visual Basic. Cual tenemos abierto, vamos a abrirlo nuevamente. Vamos a ir aquí a formulario. Y acá vamos a insertar ahora. ¿Qué vamos a insertar? Como les dije que vamos a dibujar, vamos a insertar aquí un formulario. ¿Qué es un formulario? Un formulario puede ser una ventana que se adapte a una necesidad puntual. Yo diseño aquí mi ventana como yo la quiero. Y luego de que yo la diseño, yo puedo crear aquí botones que ejecuten una acción. Acción como cuál, por ejemplo, que los datos que yo inserte en esa ventana se trasladen a la posición a la cual corresponden en la tabla de Excel. De esa manera yo voy a insertar todos mis valores en mi formulario y cuando presiono guardar todo se muda hacia la hoja. Sigo digitando, presiono guardar, todo se muda hacia la hoja y esa es la idea. Bien. Entonces, vamos a ir dibujando. Por ejemplo, aquí ya cuando yo le digo insertar el formulario, miren aquí donde se me inserta el formulario. Por lo regular, el formulario se graba con un nombre por defecto que se llama user form. El 1 va a depender de la cantidad de formulario que yo tenga en la hoja, un libro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí ya yo puedo... Pregunta, profe, ¿se pueden Ajá. cambiar esos nombres? Sí, claro que sí. Si usted viene aquí, por ejemplo, le da clic derecho, va a las propiedades, aquí les aparecen todas las propiedades. Este es un objeto también. ¿Se acuerdan que hablamos de eso en la parte de la guía? Entonces, todos estos cuadros son objetos en Excel que yo puedo cambiar sus propiedades. Entonces, por ejemplo, el nombre, recuerden que se puede llamar igual, aunque se muestre aquí otra información en el caption. Por ejemplo, aquí yo puedo decirle que en el caption se va a llamar formulario de información. Yo lo voy a copiar. ¿Por qué lo voy a copiar? Porque yo quiero que en el título también diga lo mismo. Entonces, cuando le doy un clic aquí en el formulario, me aparecen estos controles que son específicos para el dibujo que vamos a hacer. Entonces, aquí yo tengo, por ejemplo, una etiqueta. Una etiqueta es un tipo de objeto que yo puedo insertar como que funcionan como leyenda. Por ejemplo, la agrego acá. Y miren aquí como él me dice que este objeto se llama label.
Label 1, label 2, dependiendo de lo que yo tenga. En el caption yo voy a pegar eso que yo pegué anteriormente y aquí se muestra de esta forma. Si quiero seguir cambiando las propiedades de este objeto, porque lo quiero un poquito más grande, en negrita, centralizado y demás, entonces yo puedo venir aquí donde dice font, tipo de letra, ¿verdad? Le doy a estos 3 puntitos. Aquí yo puedo cambiar el tamaño, si yo quiero, por ejemplo, 36, negrita, si lo quiero subrayado, si quiero un tipo de letra en específico. Se ve muy grande, vamos a cambiarlo otra vez, vamos a bajarlo. Así. Vamos a ampliar esto un poquito aquí. Parece que todavía sigue estando muy grande. Tiene que achicarle un poquito más. Achicarle un poquito más. Ahora sí. Bien, entonces ya aquí yo tengo mi título. Entonces, ya aquí de este lado yo voy a ir colocando otras etiquetas. Si se fijan, esa etiqueta se sigue llamando Label 1. Las etiquetas yo no hago mucho con ellas porque son más informativas que otra cosa, son como leyendas. Bien, entonces, pero no dejan de ser importantes porque me sirven de guía para yo ubicarme. Por ejemplo, yo voy a crear una etiqueta aquí que va a ser una etiqueta que me va a indicar qué tipo de información que yo debo colocar acá. Por ejemplo, si yo vengo aquí y le digo, bueno, aquí la etiqueta se va a llamar, miren cómo me agrega label 2, él va incrementando el número para que no se, esta se va a llamar registra de número. Copio por acá, como ya lo hice una vez para no tener que digitarlo 2 veces. Y en el caption donde me dice label 2, que le pongo registro de número, 2 puntos, mírenlo acá. Aquí vuelvo y hago el truquito de cambiarle el texto y demás. Vamos a ponerlo aquí, vamos a trabajar con 14, con negrita, algo así. Me gusta este tamaño y demás. Bien, un poquito más hacia abajo. Y una vez ya usted identifica cuál es el tamaño y cuál es, cómo usted quiere su etiqueta en este escenario, ya entonces yo procedo a copiar esa etiqueta. Bien. La copio y la pego. ¿Para qué? ¿Qué beneficio me da copiar y pegar? Que yo no tengo que nuevamente ajustar qué tipo de letra tenía, qué color, si es negrita, si es sombreado, nada de eso. Porque ya él copia las mismas propiedades del anterior, pero aquí él me coloca que es el label 3. Bueno, entonces vengo acá, me dice, ok, el siguiente es cédula. Con el caption del label 3 y pego aquí el cédula. Se ve de esta forma. Hago lo mismo, vuelvo y copio. Pego mi cédula. Por acá otra vez. Vamos a cambiar el caption nuevamente. Ahora viene nombre y apellido. Es importante, miren, cuando yo en este caso, no sé si han notado, cuando yo selecciono aquí, bien, si dejo la celda en modo edición, ahí que yo la estoy editando, ¿lo ven? Y vengo acá y trato de modificar, miren que aquí no se me muestra la información tal cual que se me presentaba anteriormente. No me aparece el caption, no me aparece. Y si trato de darle un clic, no sé si escuchan, bueno, no se va a escuchar porque no estoy compartiendo el audio, pero se escucha un sonido de que algo no está correcto. Y es por eso, es porque acá, cuando nosotros copiamos la información, dejamos la celda en modo edición, por eso yo cuando copio esta información, doy un clic fuera, y entonces ahora sí me muestra todo. ¿Ven? Es un truquito porque a veces uno coge lucha con esto y dice, ¿y qué es lo que pasa? Realmente es un tema de ese tipo. Vamos a copiarlo nuevamente. Pegar con control V también puede ser. Y se coloca aquí debajo. Por acá. Y así vamos mostrando cómo se dibuja en macro. Ay, creo que hice aquí cometí un error.
Nos quedan como 10 minutos, por si alguien tiene que hacer algo fuera de la clase. Más o menos tengo orientado cómo vamos a trabajar. Claro, esto se puede modificar. Si se fijan, esto está quizá un poquito más separado. Podemos ajustarlo un poquito más hacia abajo. Sí. Ok, entonces, ya más o menos así queda. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Miren, esto es lo que se va a insertar. Bien, lo que se debe insertar. Ahora, está lo que se va a insertar. Hay como un micrófono abierto. Entonces, ahora vamos a agregar aquí qué es lo que queremos que se inserte. Para ello, vamos a decirle a él acá que nos utilice lo que se llama un cuadro de texto. Es otro control. El cuadro de texto lo que permite es que se inserte la información que se está pidiendo. ¿Me siguen? Y el cuadro de texto también tiene una función y tiene un nombre. Si lo seleccionamos el objeto, aquí vemos que se llama textbox, cuadro de texto 1. En el caso del textbox, cuadro de texto, no lleva caption. ¿Por qué? Porque es un cuadro de información que yo voy a insertar la información. Entonces no necesito mostrar un nombre dentro del cuadro de texto. Sí, él está hecho para recibir información en tiempo real. En este caso vamos a copiarlo y vamos a ir pegando y vamos a ir ajustando. También aquí lo importante de nosotros tener el caption, el textbox, es que lo tengamos del mismo tamaño para así no tener que estar manipulando. Esto no ahorra mucho tiempo. Entonces, aquí tengo 4 textbox, 3, 2, 1, y el cuarto está por acá. Vamos a bajar esto un poquito. Sí. Más o menos. Entonces, hasta aquí. ¿Vamos bien en la clase de dibujo? Todo bien hasta ahora. Entonces, Sí. ¿qué hemos hecho? Hemos diseñado una ventana. Si yo vengo acá y le doy a play, miren cómo aquí mi ventana se abre. Yo puedo insertar información. Si le doy a tab, él baja a la siguiente y así sucesivamente baja a las siguientes. Bien, la idea es nosotros hacer esto mismo o algo similar, colocar un botón por acá que cuando yo le dé a guardar, esa información se vaya en el orden que yo le indique a este formulario. Esta información de acá luego se borre y este cursor suba a la posición del nuevo ingreso. Y yo pueda seguir digitando información, guardando, digitando información, guardando, y se va a ir guardando aquí línea tras línea. Esa es la idea. Bien. Le doy aquí a la X y le retorno acá. Entonces aquí podemos insertar lo que son los botones. Puedo ingresar un botón. Este botón yo puedo igual cambiar las propiedades como lo hemos hecho anteriormente. Darle un poquito de tamaño a ese texto. Negrita, 14, vamos a ver cómo se ve. Más o menos se ve bien, ¿verdad? Este, que es el command button 1 de esta ventana, yo puedo copiarlo y pegarlo para que ya tenga el mismo tamaño y tenga el mismo formato. Y aquí le digo salir. Aunque salimos con la X, la idea es que también se pueda salir por ese botón. Vamos a guardar y vamos a probar nuevamente. Y aquí tenemos la información, podemos digitar, podemos hacer todo lo que queramos. Pero si presionamos guardar, no nos va a hacer nada. Si presionamos salir, no nos va a hacer nada. ¿Por qué? Porque esos botones no están programados. Y es parte de lo que nosotros vamos a hacer ahora con el tema del macro. Bien. Incluso, si yo vengo acá a Excel y le hago un clic a este botón, él no ejecuta nada. Bien, la idea es que cuando yo presione este botón de registrar, el botón invoque este formulario que va a aparecer en pantalla
y que entonces el usuario pueda hacer eso. ¿Cómo hacemos Profesor, eso? Escúcheme. Ese cuadrito que le sale al lado, que dice arriba, cuadro de herramientas, es con right click que le sale. Cuando usted le da un clic a la ventana, él le aparece al ladito. Puede ser por este lado también. Ok, gracias. Sí. En ocasiones él se oculta. Entonces, si le pasa eso, puede darle aquí propiedades y le va a aparecer. O puede venir por acá por el menú ver y aquí le va a salir el cuadro de herramientas. Mírenlo aquí debajo. Mil gracias. Siempre la verdad. Entonces, líderes, aquí está el código que vamos a trabajar, que también se lo voy a suministrar. Debajo de funciones, aquí tenemos. Este código que tenemos aquí inicialmente es el de guardar la información. Bien, este que se va a colocar aquí. Lo vamos a ir introduciendo por parte para que ya ustedes vayan viendo qué significa cada uno de estos. Luego aquí debajo tenemos el de salir. Mira aquí como dice un load, o sea, cerrar o descargar. User form 1, haciendo referencia al nombre del formulario que yo quiero cerrar. Si el nombre cambia aquí, en la instrucción también debe cambiar. Y este es el comando de el botón registrar. El nombre del formulario, que si cambia acá como nombre, debe cambiar también en la instrucción. Y el punto show, que significa mostrar. Por ejemplo, si yo tomo esta línea de código que está aquí, lo copio, voy a Excel, por acá, le doy doble clic a este botón, modo diseño, para que nos permita insertar el código. Y el private sub no lo copié porque, por lo que habíamos hablado, ¿se acuerdan? El private sub no lo copié porque este private sub en este caso coincide con este que tengo acá. Pero si mi botón se hubiese llamado diferente, entonces no haría nada copiándolo porque él va a estar llamando un botón que no existe. Bien. Entonces, por esa razón, yo solamente copio la instrucción. Entonces, aquí tengo esa instrucción. Le digo guardar, cerrar, desactivo el modo de diseño para que me permita ejecutar el botón. Y aquí lo único que hemos hecho es que cuando ya presionamos acá, ya él nos trae el formulario que nosotros hemos diseñado. Si le doy a salir no va a hacer nada, si le doy a guardar tampoco va a hacer nada porque no le he dado esas instrucciones. Ok, aquí se ejecuta y nos abre acá. Vamos a probar ahora con salir. Volvemos otra vez a Visual Basic o vamos a formulario, doble clic, damos doble clic en nuestro botón salir y aquí le podemos colocar esa instrucción. ¿Cuál es la instrucción que vamos a colocar aquí? Esta. Un load, que es cerrar el formulario 1. Guardamos, vamos a minimizar. Y ya si yo le doy un clic acá, él me abre el programa o el formulario. Si le doy a salir, ya él lo cierra. Si lo doy a guardar, no hace nada porque no hace nada. Voy muy rápido, voy muy lento. Para mí va bien hasta ahora. No sé los demás. ¿Alguien más? ¿Vamos bien? Para mí también, pero usted sabe que siempre es cuando uno lo hace que vienen las preguntas. Tranquila, no hay problema. Entonces, bueno, vamos a ir entonces. Vamos a ir avanzando. Volvemos otra vez al Visual Basic y el mismo formulario. Ahora vamos a programar el botón guardar. Bien. Doble clic. Y aquí me dice, ok, como en botón 1, cuando tú le das clic, ¿qué vas a hacer? Aquí hay diferentes funciones. Bien, pero yo le estoy diciendo cuando haga clic, es más fácil. Entonces, aquí vamos a copiar la parte del código de guardar, que es esta que está aquí arriba. Vamos primero a copiar este primer bloque. Y vamos a analizar qué es lo que hace ese primer bloque. Ok, entonces ya lo tenemos guardado. Entonces miren lo que hace este primer bloque. Cuando nosotros abrimos el formulario, acá, él nos pide el número de registro. Obvio, claro. Todo este programa se puede mejorar. Hay muchas cosas que se pueden mejorar después del programa, pero vamos a hacerlo como lo más básico posible, ¿bien? Le va a abrir esto y le va a pedir un número de registro. Vamos a suponer que usted va a colocar el número 1. Va a iniciar con el número 1.
Y usted va a colocar acá el número 1. Bien. Perdón. Aquí, el número 1. Entonces, aquí va a ser igual X. Y muy importante, señores, cuando ustedes vayan a agregar su tabla aquí, deben agregarlo tal cual como se muestra en la imagen. Bien. Fila 8, encabezado, y a partir de la fila 9 es donde se va a colocar la información. Eso es muy importante y van a ver por qué ahora. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí hay un valor que se llama X en la programación, el cual es igual a 9, que es en este caso una constante, en este caso el valor 9, más el contenido de testbox 1. Bien, el contenido de testbox 1. En la programación, testbox 1 es este, que es el registro número. Bien. Si aquí usted pone un 1, cuando esté llenando el formulario, él va a hacer lo que estamos viendo acá. Bien. Entonces va a decir igual a 9 más 1 son 10, menos 1 sería 9 nuevamente, ¿verdad? Este 9 es el que determina en qué fila se va a guardar la información. Bien, la fila 9, que es la siguiente en blanco. Lo notan aquí abajo. Ahora, el testbox 1 se va a pasar a la fila 9, que es el valor de X, columna 1, que es la columna A. O sea que el 1 se va a colocar acá. Luego, el testbox 2, cuando hablamos de testbox 2, aquí estamos hablando de la cédula. Este testbox 2, mírenlo aquí, el nombre de ese objeto es testbox 2. Si seleccionamos el siguiente, el testbox 3, si seleccionamos el siguiente, testbox 4. Bien. Entonces, el testbox 2, que es la cédula, va a ir a la misma fila, que es 9, a la columna 2, que es la B. Y así él va a ir distribuyendo la información en cada columna dentro de esa fila. Bien, si yo guardo esta información, si trato de ejecutar mi comando, voy a insertar el 1, y vamos a poner 02, colocar un nombre, aquí vamos a colocar un teléfono. Presiono guardar. Miren cómo la información llegó acá, ordenadita. Bien, pero si se fijan, aquí yo tengo que limpiar entonces esto manualmente, que no es lo que queremos. Bien. Entonces vamos a arreglar eso. ¿Cómo lo arreglamos? Volvemos otra vez a la programación. Ejecutamos qué queremos que se ejecute cuando se presione el botón guardar. Damos 1, 2, enter. Y aquí vamos a pegar el siguiente grupo de código. Es este que está aquí. El cual lo que hace es lo siguiente. Una vez se pase toda la información a la hoja de Excel, tú vas a limpiar esta comillas doble sin espacio. Significa que me limpia testbox 1, 2 y 3. Y el cursor me lo vas a colocar en el testbox 1. ¿Sí? Si nosotros por un momento nos ponemos a pensar en que si yo limpio la información, la paso a la hoja, y cada vez que yo vaya a insertar una nueva información, tengo que dar clic aquí, y tengo yo que insertar 10.000 registros, son 10.000 clics más, 10.000 pasos más, que yo voy a tener que dar para insertar toda la información. O sea, por eso que tiene que ser lo más sencillo posible. Entonces, en este caso, lo que se está haciendo es, se copia la información, se limpian los campos, y el cursor va a quedar en la posición donde debe iniciar el siguiente registro. Bien. Probar. 2 más 9 son 11, menos 1, 10. Aquí cae. Ustedes se estarán preguntando, pero entonces si yo, en vez de colocar un 2 aquí, coloco un 4, entonces serían 4 más 9, 13, menos 1, 12. Entonces caería aquí. Pero entonces se van a quedar estos dos vacíos. Sí. Porque recuerden que esto es un macro básico. Esto se puede mejorar muchísimo. Esto se puede mejorar incluso que este campo acá sea de solo lectura y que sea un incremento secuencial.
O sea, que él automáticamente analice cuál fue el anterior y en base a eso sepa cuál es el que sigue y que lo determine el programa, no yo como una persona que pueda cometer un error. Entonces, todas esas mejoras que en un futuro la pueden trabajar investigando un poquito más. Bien. Le digo guardar, pasó la información, limpió y miren el cursor aquí donde se puso. Bien. Muy importante, aquí solamente se aceptan valores numéricos. Si tratas de insertar aquí un valor que no es, él te puede dar un error como este. Bien. Porque recuerden que el valor de la variable que le dimos es numérico. Entonces, al finalizar, lo que se espera es que ustedes realicen este formulario con estas características. Muy importante que cuando guarden el macro, deben guardarlo en formato de macro, libro de Excel habilitado para macros, de manera tal que que yo lo pueda ejecutar cuando usted comparte el archivo. ¿Dudas? Aclaraciones. Pregunta, ¿hasta cuántos récords estaríamos creando como para la práctica? No, realmente 2 o 3. Básicamente es lo que estamos viendo aquí en la funcionalidad del macro. Perfecto, gracias. ¿Y más? Muchas ¿Les gracias, gustó? profe. ¿Les gustó la actividad? Muy Sí, interesante, sí, pero muy bueno. preferimos que sea TI que lo haga. Ay, mi madre. Bueno, vamos a poner manos a la obra entonces. Líderes, para mí un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Y nada, vamos a avanzar con esto. Cualquier duda, estoy por acá para apoyarles, de verdad que sí. Muchas Bien. De gracias. acuerdo, Muchas profe. gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Bye, Pasen buenas buenas. tardes. Profe, una pregunta profe. Sí, adelante. La No, lista, usted no está pasando lista, es que aquí no es necesario. O se no, está lo que pasa es que yo olvidando. la paso con el Teams. Pues está bien. Sí, la estoy pasando con el Teams porque a veces toma un poquito de tiempo hacer el pase de la lista presente. Está Pero bien, gracias. gracias. Un placer. Bye bye.